Hola, buenas tardes de nuevo. Iniciamos esta semana, las actividades de esta semana, y afortunadamente con Pepe, el doctor José Eduardo Lasarte, y Pepe, que ha sufrido ahora un poquito de parón las tertulias filatélicas por un problema personal de salud, pero ya estamos aquí de nuevo y te damos mucho ánimo y muchas gracias por otra vez dar empujón a la tertulia filatélica, ya después de muchos años. Gracias. Venga, hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de tener aquí al doctor José Eduardo Lasarte Calderay, buen aficionado a filatelia, que nos va a hablar un poco sobre los temas médicos filatelizados, sí, el centro de salud filatelizado y filatelia del COVID. Son tres cosas así, parece un paturrillo, ¿no? Sí. Un batiburrillo, pero son elementos postales muy interesantes y que él tenía ganas de que lo viéramos. Entonces, yo quiero dar las gracias, como siempre, a Ateneo, que nos deja, y al vicepresidente que nos ha presentado al conferenciante. Y bueno, continuaremos, si Dios quiere, el próximo curso. Ya está la última tertulia de este año y volveremos en octubre, más o menos noviembre, o sea que podemos ir preparando cosas ya, así que bueno, no tengo más nada que decir, escuchar al doctor y que nos ilustre con su conferencia. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. En principio quiero darle las gracias al Ateneo y a don José Osorio por la oportunidad que me ha dado de poder estar aquí con ustedes. Pepe. Micro. Acercarle el micro. Eso. Acércatelo. Ahora se para. Tenemos que renovarlo, tenemos que renovarlo también. Vamos a renovarlo. Lo dejo así, ¿no? Para así. Pasa por encima. Ahora se oye bien. Sí, se oye bien. Pero el micro no. Venga. ¿Ahora se oye bien? Sí, se oye bien. De acuerdo. Vale. Venga, Vamos a seguir. La filatelia no se mantiene al margen de todo aquello que acontece a su alrededor. Por el carácter divulgativo de los sellos, son utilizados como medio para campañas de concienciación de la población. En la filatelia se han reflejado algunos de los principales acontecimientos de la medicina. El material filatélico. Gracias. El material filatélico El material filatélico relacionado con la medicina y las enfermedades es muy abundante, pero el sello va perdiendo su uso porque la comunicación a través de las nuevas tecnologías va cambiando el modo de relacionarnos para quedar relegado en parte para el mundo de los coleccionistas. Quiero empezar con unos apuntes de filatelia para que conozcan el material que utilizamos. Aquí en principio tenemos las lupas, yo creo que es mejor que lo vaya diciendo, las lupas y las pinzas, y abajo los estuches donde van los sellos y las guillotinas, porque algunas veces los estuches son de demasiada cantidad y entonces hay que cortarlo con la guillotina. Aquí vemos la variedad de sellos que existen. El primero es el One Penny, que fue el primer sello que se hizo en Inglaterra. El resto son variedades de sellos de distintos países para que vean el formato que hay. Aquí vemos otras variedades que son una serie completa que hay arriba, que es la del doctor Albert Weisser, que fue Premio Nobel de la Paz y además hizo muchísima labor en África. Es una serie que es nueva y sin embargo abajo tenemos la misma serie, pero con una variedad distinta, que es el sello Matado. Aquí tenemos una hoja bloque donde se ve
el sello y una orla alrededor con alguna imagen alusiva, que fue en el matrimonio del príncipe Felipe y doña Leticia, y abajo está un sello de Dalí en el centenario suyo y una imagen de Cadaqués. Aquí hay otra imagen, otro bloque, aquí este es de 6, de plantas medicinales, y aquí abajo tenemos en bloque de 4 de un congreso de tuberculosis. Hay una variedad que ha puesto ahora Correos, que es la variedad de tu sello, donde se pueden hacer variedades, muchas modalidades de sellos, y aquí tenemos, primero arriba, vemos la Catedral de Cádiz, después está la Caleta, abajo, en el centro vemos, están los niños del Paragüita, y después hay 2 imágenes, una que es el Fernando Zamacola antiguo, el hospital antiguo, y otro que es el hospital nuevo de ahora, el hospital universitario. Hay otra variedad que son los sobres de primer día de circulación, que esto tiene la característica de que es el sello, hay una imagen en el sobre relativa al sello y el matasellos de primer día de circulación. Y abajo hay otro sobre que es cuando salió el sello de la violencia, contra la violencia de género, el 016, y el rodillo arriba, indicando el número también donde hay que llamar en un momento determinado. Otra variedad son sobres también, pero estos son conmemorativos porque pone la dirección a donde va dirigido el sobre, y abajo la imagen de la N, que fue el inventor del estetoscopio, también se llama el primer día, y con una imagen de una ocultación a una señora. Arriba, en bloque de 4, y este fue el señor que en uno de sus hospitales empezó a tener residente en la puerta. Estos son sellos también, o sea, sobres también, todo de la Cruz Roja Mundial. Ahí está la imagen de Henri Dunant, y abajo también unos sellos de la Cruz Roja, pero estos son por vía aérea. Otros sobres conmemorativos, aquí tenemos el del segundo centenario de la fundación de la Facultad de Medicina de Cádiz, y abajo está el membrete y el matasello que se hizo conmemorativo del acontecimiento. Y abajo de un congreso de cirugía que se hizo en Grecia. Otra variedad son los rodillos conmemorativos. Aquí he seleccionado uno del carnaval, de arriba del carnaval, y abajo es también del carnaval, pero con el sello que se hizo en la época del carnaval. Aquí arriba tenemos también la fiesta de la aceituna de Marto, está un sello arriba que es dedicado a la aceituna y fue para conmemorar la exposición esta que hubo en Martos. Y abajo también está otro sello con un sello del carnaval, y aquí hay el matasello alusivo que se hizo para el acontecimiento. Otra variedad que tenemos en filatelia son las tarjetas máximas, que hay distintas variedades. La más completa que hay ahora, la más completa es la de don Federico Rubio, que ven ustedes la imagen suya en la tarjeta, el sello y el matasello precisamente en el puerto de Santa María, del primer día de circulación. Como tarjetas máximas se hizo esta serie sobre la donación de sangre de Pretoria, y ahí se ve lo que es la imagen de la tarjeta, el sello alusivo también a todo él, y luego el matasello de Pretoria. Aquí una transfusión de sangre en una incubadora. Abajo la sangre para el hospital, son los sellos lo mismo con el matasello de Pretoria, y aquí una donación de sangre
La variedad nuestra que tenemos son aquí esta tarjeta máxima con los niños de Paragüita, que desgraciadamente ahora unos salvajes han cogido y le han quitado el paraguas y los brazos del niño, pero se ha podido encontrar y está en vías de reparación. Y abajo está en el Puente Nuevo una de las pilas que se hizo para la construcción del puente. Y no podía faltar los acontecimientos de nuestras fiestas principales, que fueron la de los Tosantos. Vemos ahí uno de los puestos adornados, y abajo se hizo un sello y la tarjeta alusiva al carnaval con el cuarteto del Morera. Vamos a ver. Yo presenté un proyecto a la dirección del distrito, siempre con la base de los sellos, de celebrar la conmemoración de los distintos eventos que estaban programados a lo largo del año. Me lo aceptaron y fui elaborando dísticos durante unos cuantos años para la divulgación sanitaria de diferentes temas, de forma personalizada para personas con patologías concretas que se entregaron en el Centro de Salud de La Laguna. Estos son los dísticos que se fueron haciendo, el de la seguridad y la salud en el trabajo, siempre todo alusivo, con tarjetas, con sobres, respecto a la seguridad y la salud en el trabajo. Vemos aquí también una serie de congresos, el Congreso Nacional y uno en Cambados y otro que se celebró en Barcelona, y este es de Alemania. El otro dístico, la salud bucodental, también de gran importancia ahora por todo lo que realizan los dentistas, que es el sellado de las fisuras permanentes, la obturación de las piezas dentarias, y cuando se detecta caries, pues se evalúa el estado y la velocidad de progresión, y si la velocidad se considera irreversible, se procede al empaste. O sea que ya los dentistas ya hay que perderles miedo, porque ya es muchísimo lo que están haciendo. Cuando tuvimos el ébola, la infección esta por el ébola, hicimos este dístico con el fin de una serie de consejos que había que dar y ver la transmisión que había del virus, porque tuvo en principio mucha importancia, sobre todo en África, en la parte sur de África, pero gracias a Dios por aquí no detectamos muchos casos. El SIDA es otro gran problema de los que tenemos en la actualidad, y entonces hicimos unos cuantos dísticos, porque de SIDA hay también muchísimos sellos aludiendo a la detención del SIDA y tomar las precauciones precisas para que esto no se siga propagando. El cáncer de mama, hay muchos. Es muy fácil hacer la autoexploración, y entonces por eso se hizo estos sellos muy significativos de la exploración que puede hacer la mujer, y que en unos segundos se puede detectar fácilmente si hay alguna anomalía, y esto favorece para después la curación del proceso. En el Día Mundial de la Alimentación hicimos el dístico, porque era la FAO también la que estaba encargada en que estos problemas se fuesen solucionando de alguna de las maneras, con las campañas que se hizo sobre el hambre. En el Día Mundial de la Visión, también la importancia que tiene, sobre todo a partir de los 50 años, de la serie de revisiones que se pueden hacer para evitar, sobre todo, las cataratas, que es muy fácil ahora operarlas y eso. Es curioso, hay unos sellos, los sellos de arriba que están en braille, y el sello de aquí de arriba en rojo también está en braille. El Día Mundial de la Salud Mental, esto estaba un tema que estaba un poco olvidado, y ahora está resultando otra vez floreciente debido a la cantidad de autolesiones que hay, y aquí lo vemos. Hay que ir detectando los trastornos emocionales de conducta para atajar bien el problema.
El cáncer es otro de los grandes problemas que existen en la medicina y hay también infinidad de sellos y de tarjetas para ir también dando una serie de consejos y ver lo que se puede ir haciendo para atajar cuanto antes el problema. El Día Internacional de las Personas Mayores, que la longevidad es un logro ya en la salud pública, y entonces el cuidado que hay que tener con las personas mayores, y porque en este mundo se envejece rápidamente y las personas mayores desempeñan un papel cada vez más importante a través del trabajo voluntario y transmitiendo su experiencia. El Día Mundial del Corazón también, otro importante problema de salud, y se dan una serie de consejos, sobre todo para prevención de todas las enfermedades cardiovasculares, teniendo en cuenta la detección rápidamente que se puede hacer y el control de la tensión arterial, sobre todo también del colesterol. La donación de sangre, el problema grande es que sabemos que la sangre no se puede hacer, entonces tiene que ser a través de campañas para la donación de sangre en los distintos hospitales y en los centros habilitados. El Alzheimer, un problema que está cada día más en consonancia, es una enfermedad neurodegenerativa, y aquí tenemos un sello muy bonito que es el de los pensamientos ausentes. Se ve la imagen del señor con la mente perdida, la vista perdida, porque se va perdiendo la memoria poco a poco. La lactancia materna también de gran importancia, ha tomado la OMS muchas campañas y haciendo el Día Mundial de la Lactancia Materna. Aquí, sobre todo, fíjense ustedes que los sellos son en parte de África, en parte de Sudamérica y eso, porque esto pasa lo mismo que con los retablos de la iglesia. En los retablos de la iglesia, como no sabían muchos leer, ni escribir, ni nada, pues entonces, por medio de las imágenes se representaba o bien la vida de Cristo, o bien de la Virgen y todo. Entonces eran cosas significativas y por eso los sellos llamaban mucho la atención en estos problemas. La tuberculosis, el gran problema que existe también, hay infinidad de sellos también de la tuberculosis, gracias al doctor Robert Koch, que fue el que detectó el bacilo tuberculoso, y se empezaron a hacer las campañas para la prevención de esta enfermedad. Aquí tenemos otras imágenes de las campañas que se hizo para la detección de la tuberculosis. Contra la violencia de género, este es el tema que tenemos también en candelero continuamente. Vemos las imágenes que hay, y aquí hay una imagen significativa. Fíjense ustedes en el sello de Austria, el deterioro que se provoca en la mujer, y dice no más maltrato a la mujer. Y entonces hay un teléfono y una serie de recomendaciones de lo que hay que hacer cuando ocurra algún maltrato. En la prevención del riesgo cardiovascular tenemos la principal medida. Empezamos con el tabaquismo, ¿no? Vemos aquí la cantidad de sellos que hay sobre el tabaco y reflejando las enfermedades que pueden ir provocando. En la prevención del riesgo cardiovascular tenemos el de la hipertensión arterial, una serie de consejos, y vemos también las afectaciones que puede haber cuando existe una tensión alta, cuando tenemos el problema de la obesidad, que es un problema muy grande actualmente, y el problema de la diabetes. Esto, lo mayor, hay que hacer sobre todo campañas de prevención de todo esto y mucho ejercicio físico para ir evitando todos estos problemas. La vacuna fue otro logro que hay en la medicina y que ha salvado, gracias a Dios, muchas vidas, y muchas enfermedades han ido
Y fíjense también que tienen, sobre todo en los países africanos y en los países sudamericanos, donde hay mucho, para que sea un aldabonazo a la hora de las campañas de vacunación. La lactancia materna la hemos visto. Aquí hicimos, en el centro de salud, se hizo un programa para ayudar a dejar de fumar. Hubo un fallo que fue ahí, ponía Ducados, y entonces eso estaba prohibido porque no se podía hacer publicidad en los centros aquí. Pusimos fumadores con historia, Mark Twain y Albert Hitchcock, y después algunas imágenes sobre lo que era el tabaco y lo que producía en los pulmones y en los distintos órganos. Aquí ya se corrigió el error y entonces se hizo también otro nuevo díptico con Mao Zedong y Winston Churchill, que el tabaquismo le provocó numerosos ataques de neumonía, igual que fue el Mao Zedong, que tenía encima, le dieron 3 infartos antes de que le ocasionaron la muerte, y además tenía una cosa que era que jamás se lavó los dientes. Sí. Una anécdota más. Cuando el bicentenario de la Constitución también acordamos en el centro de salud acercarnos un poquito también y hacernos partícipes de este acontecimiento. Entonces se hicieron una serie de dípticos con la tarjeta, el monumento detrás y el sello dedicado a Cádiz. Aquí se hizo el sello de Salvador Viñegra y fue el cuadro que está en el Museo Histórico Municipal de Cádiz. Aquel fue también el sello que se hizo para la conmemoración de la Pepa. Aquí llegó, y esta es la Constitución que está allí en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Y después se hicieron otra serie de tarjetas máximas, siempre con parte de los sellos, o sea, en el sello parte de lo del monumento de la Constitución. Junto con don Francisco Herrera y la inestimable colaboración de don Antonio Valiente, a través de la sección Tu Sello de correo, seleccionamos figuras de alto prestigio en el contexto de la medicina gaditana y española. A través de esta plataforma solicitamos la creación de sellos dedicados a figuras relevantes ya fallecidos, porque aquí en España solo a la familia real es la que se le puede hacer sellos en vida, y hemos divulgado figuras médicas de carácter local pero con relevancia regional y nacional. Aquí tenemos a don Cayetano del Toro, que fue pionero de la oftalmología y alcalde de Cádiz. Aquí tenemos a don Bartolomé Gómez Plana, un pediatra y un referente divulgador sanitario. Don Luis Urtubey, que fue un destacado histólogo gaditano que realizó aportaciones notables en el estudio del mesénquima de la sangre. Don Antonio Orozco Aguaviva, hay un cuadro de él, que fue el pionero de la rehabilitación. Don Manuel Gutiérrez Rodríguez, un importante fitoquímico gaditano, que elaboró muchos colorantes de aplicación en hematología. Don Leonardo Rodrigo Lavín, médico cántabro, pero que se asentó en Cádiz y durante décadas que destacó en el estudio de la fisiología experimental y de la salud pública en el primer tercio del siglo XX. Don Juan Ceballos Gómez, que se hizo cargo de en la Facultad de Medicina de la Cátedra de Anatomía Topográfica, Operaciones, Apósitos y Vendajes. Destacó como hábil operador. Don Benito Alcina, que destacó como catedrático de higiene pública y privada y terapéutica médica, materia médica y arte de recetar. Don Pedro Virgili, nacido en Tarragona, pero tuvo una gran vinculación con Cádiz, ya que en nuestra ciudad fundó el Real Colegio de Cirugía de la Armada. Esta tarjeta y este sello nos lo pidieron desde Tarragona, donde hay un museo de él para exponerlo allí en una vitrina. Don Federico Rubio,
que fue un alumno aventajado de la Facultad de Medicina, realizó operaciones pioneras como la ovariotomía y la nefrectomía y fundó en Madrid la Escuela de Santa Isabel de Hungría para la formación de enfermeras. Don Cesario García Ortega, que nació en Granada, pero se comprometió mucho aquí en Cádiz, estuvo trabajando en el Hospital Punta Europa de Algeciras, era epidemiólogo y escribió un libro de epidemiología junto con don José, el decano, ahora no me acuerdo. Bueno, dale. Don José Almenara, no me acordaba. Don Manuel de la Pinta, que nació en Málaga, pero estudió medicina en la Facultad de Cádiz, donde impartió clases de anatomía, patología quirúrgica, fue inspector municipal de sanidad y médico en el Hospital de Mora y además fue alcalde de Cádiz. Doña Josefina Fornel nació en Tarragona, pero aquí hizo el bachillerato, magisterio y medicina. Se especializó en pediatría y sobre todo en la psiquiatría y neurología infantil. Don Rodolfo del Castillo estudió medicina en el 1869 y 1870. Se inició en la oftalmología con su primo Cayetano del Toro y en Madrid ejerció su labor en el Instituto de Terapéutica Operatoria del Dr. Rubio. Don Venancio González, que se especializó en pulmón y corazón en el Hospital Valdecillas de Santander y ejerció su especialidad en el Hospital Fernando Zamacola de Cádiz. Don José de Orostarbe y Bucé, trabajó en Bornos y hizo unos estudios importantes sobre el agua sulfurada de aquella zona. Ingresó en el Cuerpo de Sanidad de la Armada y fue jefe de sanidad del Arsenal de la Carraca. Don Venancio González Martínez fue cardiólogo y su actividad asistencial fue en el Hospital de Mora y en la Escuela de Salud Infirmorum. Don José Deudero Coedo, que era un ginecólogo y un obstetra, era de San Fernando y su actividad asistencial la hizo sobre todo en el Hospital de Mora y en la Escuela de Salud Infirmorum. Don Francisco Lasso de la Vega era de Cartagena, pero estudió en el Real Colegio de Cádiz, hizo muchos trabajos sobre la fiebre amarilla y fue un propagador de la vacuna. Don Pedro Rodríguez Sabalete, navarro, era hijo de Leonardo Rodrigo Lavín, que vimos anteriormente. Fue catedrático de Patología Médica en Cádiz y Sevilla y murió en la explosión de Cádiz de 1947. Don Ángel Ferrer Cajigal nació en Santander, estudió medicina aquí en Cádiz y fue médico de la Beneficencia Municipal. Fue catedrático también de histología, histoquímica normales y anatomía patológica en Cádiz y en Barcelona, donde se trasladó. Don Florencio Pérez Gallardo, de San Fernando, fue profesor de histología y anatomía patológica y colaboró en las campañas de vacunación de la polio. Don Ramón Bantín Conde fue un discípulo de Cayetano del Toro y fue catedrático de enfermedades de la infancia. Donato Fuejo García, de Oviedo, fue jefe provincial de sanidad y director del Instituto de Sanidad de Cádiz. Y por último, una matrona, doña Teresa Rodríguez Braza, que era de Sanlúcar de Barrameda, tenía el título de practicante y matrona y ejerció en Vargas Ponce. La pandemia, el COVID. El COVID fue una pandemia de repercusión mundial. Ya van para 3 años que comenzó la pandemia. El virus no solo no se ha ido, sino que ha ido mutando en nuevas variantes que afortunadamente son menos letales, pero más contagiosas. Y ha sido el sello un gran protagonista, porque muchos países se han servido de este vehículo para hacer promoción y prevención a través de los consejos que se reflejan en los sellos. Esto fue la primera tarjeta que hizo don Antonio Valiente, el sello, y fíjense ustedes el dramatismo. El cuadro se pidió permiso al autor
lo concedió, lo agradeció mucho que se hiciese el sello y la tarjeta, y vean ustedes la enfermera, la mascarilla, que ha sido de prevención en muchísimos años, durante muchísimo tiempo que hemos tenido que llevarla, los ojos de la enfermera y la lágrima, el dramatismo que se detecta aquí en la tarjeta. Otra de las tarjetas que se hicieron aquí en Cádiz fue esta, con el sello, dándole las gracias a todos los que habían estado facultativos y todos los que habían estado en la primera línea de la lucha. Este es un sello, a mí no me gusta nada en absoluto. El sello que hizo España es que aquí se ve muy mal, la imagen de un enfermo, la imagen de unos enfermeros y fusionando en el sello la mano de los dos. La vacuna ha sido de gran importancia a nivel mundial y de hecho han sido muchísimos los países que han ido haciendo sellos para fomentar las vacunas. Aquí tenemos uno y otro, vean ustedes las vacunaciones. Esto es un bloque de 4, un díptico con la lucha contra el COVID, los que enfermeros y médicos en primera línea de batalla. Este es el sello que ganó el primer premio en la categoría juvenil y es, si se fijan ustedes aquí abajo en el sello, es la fusión de todos los que han participado para la detención del COVID y la lucha contra el COVID. Aquí tenemos también la lucha contra el COVID, una hoja bloque y aquí los sellos separados de las personas que han estado en primera línea en la lucha. Aquí otras imágenes también del mismo. Aquí vemos un sello que me encanta, que arriba la enfermera con la mascarilla, por la importancia que ha tenido la mascarilla a lo largo de todo este proceso. Y luego en estos sellos de Singapur, a base de figuras, de dibujos, vemos los consejos que se dan de las superficies limpias, el lavar las manos, el usar la mascarilla, el control de la temperatura, el guardar la distancia y el rescate. Ya les digo que del COVID han salido muchísimos sellos. Y esto fue, recordarán ustedes, cuando a las 8 de la tarde se salía a los balcones a aplaudir a todos los sanitarios y a todos los que habían estado luchando por todo el COVID. Otras imágenes, estas de Zimbabue, y vemos los sellos con el chequeo de la temperatura, la desinfección de las manos, que se incide mucho en eso, las vacunas sobre todo, y el lavado de las manos. Y estos son 4 sellos de 2 variedades distintas. Aquí lo vemos con la el sello con los rebordes y esto sin rebordes. Dentado. Los dentados. Esto de Singapur, siempre un tributo a todos los héroes de la primera línea que han luchado para el COVID. Y aquí lo tenemos, la enfermera, los médicos, los maestros, los conductores, los carteros, los de la limpieza, las cajeras, las comidas a domicilio, que también han tenido mucha importancia en esto para evitar la salida del personal, o sea, de la gente a la calle, los limpiadores y los vendedores ambulantes de comida. Seguimos con los consejos, aquí arriba, que hay que guardar la distancia, hay que cubrirse la tos y los estornudos, cuando se decía que con la fresura del codo se pusiera a la hora de estornudar y a la hora de toser, el lavado de las manos y las mascarillas, siempre una constante en casi todos los sellos. Aquí tenemos otro sello y este sello que a mí personalmente me encanta porque el sello es la mascarilla que ha salvado vidas. Vamos a ver. A los distintos congresos que he acudido siempre he procurado
que en el póster la figura principal fuese el sello, el que diese visibilidad al tema. Aquí tenemos un póster que se hizo para Chiclana de la Frontera con la jornada sobre el tabaquismo. Vemos también dos fumadores empedernidos. Arriba es que no se ve muy bien, es una plantación de tabaco en Cuba, que saben que ustedes que es una fuente de ingresos en Cuba, y después otra serie de sellos que se hicieron para ver los peligros que hay del hecho de fumar. Este congreso de médicos, enfermeras, de médicas, enfermeras y asistentes sociales era para darle visibilidad también a la labor que de la mujer en el sello. Y aquí tenemos, por ejemplo, la señora esta, que era la mujer de Fleming, que fue ginecóloga, Después tenemos aquí la segunda, no sé, esta, que fue la primera mujer brasileña. Esta fue una enfermera que estuvo actuando en el hospital cuando un brote de influenza que hubo, y murió porque se ofreció ella de voluntaria. Aquí tenemos a otra médico que fue gracias a una autorización del decano, porque no le permitía ejercer la medicina. Y fue la quinta mujer que se inscribió allí como médica. Aquí tenemos Clara Barton, que fue la fundadora de la Cruz Roja en Norteamérica y una luchadora por la tuberculosis. María Curie. Y aquí tenemos, esta fue la primera médico inglesa que no la dejaron ejercer, sin embargo tuvo que hacer la inscripción en la Sorbona, y entonces a ver si lo leo por aquí ahora, la princesa Eugenia de Montijo, que era la consorte del rey de Francia, ocupó en ese momento el puesto en el Congreso de allí del Parlamento, y porque el marido estaba enfermo, y entonces le concedió la inscripción en la Sorbona. Y la última es la primera médica de Australia. Después, el Congreso Español de Sexología, un encuentro iberoamericano que se hizo en Sevilla, y entonces yo fui poniendo los mecanismos de infección e investigación que había en la primera parte, después todos los mecanismos que había del miedo y la metáfora bélica, luego la SIDA en prevención, es que no se ve muy bien, el SIDA y prevención, y después al final pues la esperanza para atajar este problema. En el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Transfusiones Sanguíneas, que se hizo en Palma de Mallorca, se presentó este póster. Aquí vemos unas donaciones de sangre, allí una transfusión de sangre que se le hace a un enfermo, allí arriba una imagen de Alfonso XIII, cómo la monarquía se implicaba también en estos procesos, y el del sello de abajo, el rey de Marruecos, también con el brazo donando la sangre. En el Congreso de la Sociedad Española de Contracepción se hacía hincapié en la maternidad, en la contracepción y en la planificación familiar en la filatelia. Aquí vemos una consulta de ginecología, aquí vemos al doctor Semingway, o sea, al tocólogo Semingway. Allí vemos también una tarjeta máxima con el anuncio para la utilización del preservativo, y otra imagen aquí muy bonita también, donde se ve
por la imagen por ultrasonido, donde ya se ve el feto dentro del vientre. En el póster que hicimos sobre hipertensión arterial y riesgo cardiovascular, pusimos primero la fisiología, William Harvey y Servet, que estudiaron toda la circulación sanguínea, después unos fumadores célebres, y luego se hizo la patología de todo lo que está afectando la hipertensión arterial y el riesgo que provoca. Yo quería seguir dándole preponderancia a todos los médicos que habían actuado aquí en Cádiz y habían trabajado aquí en Cádiz, y entonces se les mandó este póster y este a La Coruña. Cuando el 7 de mayo de 1915 se reconoció el título de enfermera, entonces hicimos ese sello y nos basamos para la realización del sello y la tarjeta en el monumento a la Duquesa de la Victoria que hay en el Parque Genovés. Esto es una imagen del centro de salud que lo hizo Antonio Valiente, hizo el sello, hizo la foto, y lo matasellamos. Fue el día de mi jubilación, que quise entregárselo a todos mis compañeros. Aquí estoy en la consulta, y esta fue la última consulta que yo tuve, eso, y quise que la tuvieran de recuerdo. Yo hice magisterio, y entonces lo hice precisamente aquí en el Colegio de la Ave María de Granada. Aquí lo ven ustedes, el Colegio de la Ave María, que está en pleno Sacromonte, y esto era el seminario de maestros que estaba en el Sacromonte, y esto aquí en el Albaicín. Se hizo el sello con esta imagen, porque esta imagen es desde la Alhambra, porque gracias a nosotros desde aquí teníamos enfrente justo todo lo que era la Alhambra y todo era el Generalife. Entonces se hizo el sello, yo me llevé esta tarjeta y el sello me lo llevé a Granada. Allí en la central de Granada se mataselló el sello con la fecha que fue la celebración. Y aquí tenemos, como era de Granada, se hizo también otra tarjeta, y el matasello fue con el matasellos que se hizo en la Sierra Nevada. Y muchas gracias por todo. Aquí Muchas gracias, Pepe, por tu estupenda demostración. espero que os haya gustado. Una cosa que quiero decir, que nunca lo digo, lo voy a decir hoy. Si alguien quiere hacerse socio de Ateneo, lo puede hacer. A cualquier conferenciante que venga de una tertulia que no sea socio de Ateneo y se quiera hacer socio de Ateneo, lo puede hacer. O sea, Pepe, la puerta de yo Ateneo quiero está abierta. resaltar la promoción, la difusión de la filatelia que ha hecho con todos estos postres y todo esto, que lo ha difundido un montón en los congresos, en el ambulatorio. Entonces, hay que destacar eso. Siempre he procurado que... Tú me mandaste y he estado mirando todo lo que me mandaste para la revista, y digo, que has hecho mucho con la filatelia y la medicina. Lo que pasa Ha dado un repaso completo por toda la filatelia médica. Y yo me he quedado en casa con miles y miles de cosas, porque claro, nada más que de las distintas patologías que había y todo eso. Del COVID yo tengo 3 carpetas de COVID, pero bueno, así que había esto que hacerlo así. ¿De acuerdo? Pues, enhorabuena
Muchas gracias. Y muchas gracias a todos Muchas por la gracias. asistencia. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Y ahora que se a Teresa. Nos hacemos una foto con Pepe, Sí, claro. todo de familia. Yo creo, ya.